Buenas tardes, Víctor Hugo. El viernes estuvimos hablando del ataque hacker que afectó a muchísimas empresas en todo el mundo. Hablamos de Telefónica en España, Renault en Francia, 14 hospitales en Inglaterra. También recordemos que en las elecciones francesas el partido de Emmanuel Macron se vio afectado por un ataque hacker. En las elecciones presidenciales de Hillary Clinton también hubo un ataque hacker de sus correos electrónicos. Y muestra un poco el panorama de cómo la guerra hacker está afectando a los gobiernos y a las empresas. Trajimos un mapa digital que nos permite conocer en tiempo real los ataques hackers que se están dando en este preciso momento y muestra un poco cómo en realidad estos ataques hackers, que parecen quizás un poco un juego, en realidad es algo que preocupa y bastante. Como vimos, muchísimas empresas de todo el mundo se vieron paralizadas por este virus que se llama WannaCry. Para las personas que nos están mirando y no son tan duchas en cuanto a la tecnología, es un tipo de virus que nos permite de alguna manera secuestrar nuestros archivos y a cambio pedirnos plata para devolvérnosla. Esto pasó en España, que pudieron recaudar $28.000. No es tanto, pero en realidad muestra un poco el poder que tiene este virus y que en realidad preocupa y bastante. Como vemos, muchísimos ataques hackers se están dando en todo el mundo. ¿Qué dicen los especialistas? No hay que pagar este rescate. Por un lado, porque no sabemos hasta cuándo va a parar esta extorsión, es decir, capaz que siempre nos van a pedir más plata. Y por otro lado, porque de alguna manera también estaríamos de algún punto, de alguna manera financiando a los hackers. Como decíamos, algo que preocupa y bastante. Tenemos, Mauro, muchas gracias, a Santiago Siri, que es un extraordinario especialista en línea desde los Estados Unidos. Santiago, te vemos muy bien. Con esa sonrisa por la presentación que sé por tus características inmediatamente te abruma. ¿Desde dónde estás hablándonos en este momento? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Un placer estar hablando con ustedes. Estoy en Nueva York y con buen humor a pesar de la derrota de Boca. Bueno, veo por dónde se sufre también un poco en esta vida. ¿Qué pasa con el hackeo? ¿Qué hay de grave, qué hay de preocupante? ¿Cómo tenemos que entender esto? Bueno, realmente es un fenómeno llamativo esto del ransomware. Ransom quiere decir secuestro, es decir, software que secuestra nuestros archivos y nos pide un pago a cambio. Yo creo que estamos frente a una etapa, a un episodio más que interesante de una ciberguerra que se está llevando a cabo en todo el mundo y está atacando todo tipo de sistemas. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? Hay algo bastante interesante que hay que llamar la atención sobre esto. Este ataque que ocurrió desde el viernes pasado del virus WannaCry es un ataque que particularmente afecta a máquinas que usan Windows. Windows es un sistema operativo con código cerrado, es decir, un sistema operativo que solamente Microsoft, la empresa que es dueña, conoce cómo funciona en su totalidad y que tiene algunos agujeros o lo que se conoce en la jerga informática como backdoors, puertas traseras, es decir, formas de acceder a nuestra máquina sin que el usuario sepa, que se supone que fueron puestos por la NSA, es decir, el gobierno norteamericano. Le exige a Microsoft que se permitan estos backdoors, estas puertas traseras en su sistema operativo, y lo que ha ocurrido con este virus es que es un virus que aprovecha justamente las vulnerabilidades que la NSA le exigió a Microsoft para poder afectar las computadoras que usan versiones de Windows un poco viejas. Aquí hay que entender entonces lo que estás diciendo tiene una fuerza política a nivel mundial. Enorme. Impresionante lo que estás revelando para nuestro absoluto desconocimiento de esto y seguramente el de la mayoría de los espectadores es muy relevante. Esta debilidad tiene que ver con el deseo de alguna forma de dominar lo que la información de todo el mundo contiene por parte del gobierno de Estados Unidos. Así es, la verdad es que es algo extremadamente preocupante. Yo he visto muchos profesionales y colegas hablar de este tema, pero creo que hay que puntualizar en este hecho. Mucho del software que usamos todos los días, las redes sociales que usamos todos los días, pertenecen a un núcleo muy reducido de corporaciones que tienen un gran dominio y una gran capacidad de vigilancia sobre lo que hacemos en nuestro día a día. Y muchos de esos ataques y muchas de esas vulnerabilidades son ocultas, son secretas, y de hecho ese conocimiento o esos recursos para poder acceder a estas vulnerabilidades tienen costos muy altos en el mercado negro de hackers, donde se intercambia este tipo de información. Y este virus justamente es como usando el agujero que se hizo para la NSA,
aprovechando, es como una especie de toma de jiu-jitsu, usa lo que el gobierno de alguna forma impuso en el software de Microsoft para poder justamente hacer un ataque de esta índole, que bueno, todos los sistemas centralizados que tienen versiones antiguas de Windows, que están expuestos a este tipo de ataque, corren un riesgo, por lo cual es muy recomendable actualizar la versión de Windows, en lo posible también incluso plantear la posibilidad de usar alternativas a Windows como sistemas basados en Linux y poder de esa forma tener mayores garantías y mayores prevenciones a este tipo de ataques que es apenas uno de tantas variantes que pueden llegar a ocurrir. Santiago, ¿cuánto tiempo y cómo se trabaja en el mundo de los hackers, que debe ser un mundo más intenso y paralelo al de aquellos que se dedican a la informática? Bueno, hay que decir que por un lado la expresión hacker creo que aplica a todos los informáticos de ley. El hacker es simplemente una persona que es curiosa por entender cómo funcionan los sistemas y la mejor forma de entender un sistema a veces es rompiéndolo. Y después está una decisión ética de usar la tecnología para abrir el conocimiento, expandirlo y distribuirlo o para controlar y para vigilar. Creo que constantemente se ven todo tipo de jugadores dentro de la industria informática, que hoy en día en el mundo en el que vivimos es un mundo cada vez más interconectado, donde jugadores como Facebook, Microsoft, Google, Apple, Amazon son extremadamente relevantes, tienen una inmensa capacidad de observar lo que acontece en nuestra vida diaria, y frente a eso los usuarios y los ciudadanos tenemos que empezar a tomar conciencia de ello y empezar a tomar iniciativa de cómo proteger y resguardar nuestra propia información, que es en definitiva nuestra privacidad, nuestro derecho a la privacidad, que hoy más que nunca está expuesto a las redes. Santi, Iván Jagroski te saluda, un abrazo. A propósito de lo que decías recién, ¿qué puede hacer un ciudadano común y corriente, cualquiera de los 5 que estamos sentados acá, para protegernos de estas vulnerabilidades? Bueno, lo más importante siempre es actualizar el software que se está usando, sobre todo el sistema operativo, mantenerlo a la última versión. Las grandes compañías de software que generalmente trabajan en este tipo cuando se detectan este tipo de vulnerabilidades y generan parches inmediatamente, porque al final del día esto también afecta su reputación como compañía. Entonces, trabajar en actualizar permanentemente el sistema operativo es muy importante. No descargar contenido sospechoso, contenido que por ahí uno puede ver en cierto tipo de páginas donde se descarga películas, links que por ahí vienen de personas que tienen algo medio raro en la dirección. Bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de clics, siempre preguntar o verificar al contacto que nos envía un link si realmente nos está enviando algo. Pero bueno, lamentablemente la seguridad informática es como la higiene, requiere del trabajo de cada uno de nosotros para entender cómo justamente resguardar mejor de nuestras partes privadas, en este caso nuestros datos privados. Y la verdad es que la mejor prevención ante esto es anticiparse, porque la verdad es que estamos cada vez más conectados y este tipo de ataques desafortunadamente ganan cada vez más sofisticación y la verdad que no son para nada deseables. Santiago, muchísimas gracias. Ha sido una lección, algo nos va a quedar seguramente porque el tema es complejo, pero sobre todo estos consejos del final. Un abrazo, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. 17 grados, 4 décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires.